Bienvenidos al podcast. Salud, muchachada. ¡Salud! Cochinillo. Bienvenido, welcome. Bienvenido, welcome. Bienvenido, welcome a su podcast de confianza, hablando con los ultrasónicos. Bienvenidos, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. A la hora que nos esté escuchando, les habla el vaquero porno bajista de Ultrasónico. Y aquí estoy con mis compitas del Ultrasónico. Mi Josi, ¿cómo estás? Acá andamos de nuevo en estas andadas y este mentidero que es el Ultrasónico Podcast. ¿Qué onda? Mi Choco, muy buenas noches. Miguel, buenas noches. Pues aquí, contento de estar con ustedes otra vez. No sé qué tanto Correcto. me permita este internet de mierda que tengo ahorita, que está fallando mucho. A ver si no me corto. ¿Qué compañía es? Necesitamos quemar a estas compañías. Me cagable. Mega. Sí. Hijo de la chingada. Pinches Bueno. Campeones. Miguel Gómez Llanos, buenas noches. ¿Cómo estás? Excelente por acá. Segundo episodio de este 2022. Qué bueno. De la qué temporada bueno número 13. Qué bueno que eso está pasando. Uh-huh. Exactamente. Bueno, pues, ¿qué traemos para esta noche? Pues traemos ahí varios temas en el tintero, pero arranquémonos. Aprovechando que es el podcast número 90, me gustaría que platicáramos un poquito de la música de los 90 y cómo nos aturdió, ¿no? Porque también el inicio del rock and roll, nosotros, bueno, no sé Miguel, no sé Josi, pero el inicio del rock and roll ya tocado, pues a mí cuando me tocó en los 90, ¿no? Tengo una anécdota muy particular y sí, yo creo que haber que tocado un poquito en los 80s o a poco hasta los 90 cuando conociste The Cure. No, conocía The Cure con Disintegration, pero Disintegration es del 89, si mal no recuerdo, debe ser 88, 89, y sí, evidentemente mi acercamiento al rock and roll fue con el primer disco de Caifanes, ¿no? Y antecitos de eso no sé si la gente se me vaya a ofender, pero yo era muy fan de Mecano. Y era muy fan de Kenny y los Eléctricos, ¿no? No, bien hecho. Mecano es una banda interesante de escuchar, fíjate, sobre todo ahorita. Una banda muy interesante, pero realmente no era así como de, mira, soy bien rockero porque escucho Mecano, ¿no? O sea, realmente no era como... Esos eran puras poses y en la juventud de esas poses todavía tenían mayor peso, ¿no? Claro, y además pues en los 80s yo estaba en la primaria y después en esta transición 80s, 90s pues estuve en la secundaria y en esta transición de la música de los 90s como tal, después de este rock melenudo de los 80s y de gritos y de no sé cómo le dicen los guitarristas, de pirotecnia, de excesos. No, pero esta cosa que hacen los guitarristas es shred, o no sé cómo. Sí, shred, sí. Hubo un momento que lo tengo muy presente, cabrón. Estaba yo en la casa de mi amigo Miguel Gutiérrez, un amigo de la primaria y la secundaria allá en Los Mochis, y haz de cuenta que Miguel lo que hacía es que grababa el MTV en la noche para conocer música nueva, ¿no? Y me acuerdo que un día llegué a su casa, a la casa de Miguel Gutiérrez, que le mando un saludo. Miguel me dijo, Pato, tienes que escuchar este video, está bien perro, güey. Y yo, ¿qué pasó? No, porque aparte tenía este cassette VHS que lo grababa en super slow motion y que duraba 8 horas, ¿no? Entonces, quién sabe cómo decía, lo dejaba grabando en MTV toda la noche y en algún momento del día que tenía tiempo libre, mucho tiempo libre para ver un pinche VHS de 8 horas, iba recorriendo, iba encontrando música. Entonces me dice, no hombre, hay una banda, güey, que tienes que escucharle, está bien perra la música, a ver, ponlo. Y era el tema de Smell Like Teen Spirit, ¿sí? Lo recuerdo tan claro porque lo vimos en el cuarto de su hermana y era como, fue un boom, así, fue como una explosión de, no mames, esta madre está bien potente, está bien poderosa. Estamos hablando de un momento donde estaba Poison, estaba Motley Crue, estaba Guns N' Roses, estaba toda esta banda, toda esta música de rock and roll de melenudos
y de pronto venían una banda de 3 pelados tocando un rock tan puro y tan potente, güey, que era como de, no mames, güey, era algo que no habías escuchado antes, güey. Yo me imagino, quiero imaginarme que era como la primera vez que la gente escuchó Dark Side of the Moon, o la primera vez que la gente escuchó Led Zeppelin, o la primera vez que escucharon una música que no existía y que era como, no mames, güey, esta madre, no sé qué es, pero está bien potente y quiero empezar a romper cosas, ¿no? Aquí quiero agarrar la silla y aventarla a la pared y quiero hacer un desmadre, ¿no? Entonces, ese momento para mí fue disruptivo y fue como increíble, cabrón, ¿sí? Y yo creo que gran parte del sonido de la música de los 90s parte de ese video de Smell Like Teen Spirit. ¿Tú recuerdas, ustedes recuerdan cuando escucharon esa rola por primera vez? Totalmente, igual fue en el MTV y por ahí mi buen amigo Jaime el Repo acostumbraba a ir a Estados Unidos por un tema de trabajo, porque vendía cosas de computadoras, iba a expos y eso, y se traía la oportunidad que tenía por ahí cassettes, y pues uno de esos cassettes fue el Nevermind, ¿no? Pero ¿tú lo escuchaste en cassette o tú ya lo habías visto? No, pues lo escuché primero en el MTV, pues, y luego ya pues teníamos la oportunidad de traerlo en el carro, en el cassette original. Claro, ¿no? Claro. Porque había esta cosa de, no, yo tengo el original. Y luego me acuerdo que decían, no, es que se escucha mejor el cassette original. Mentira, se escuchaban igual, ¿no? Además, eran cassettes, ¿no? Que tenían un gizazo, si no tenías un buen equipo reproductor. Claro. Tú, mijo, ¿te acuerdas cuando escuchaste a Nirvana por primera vez o nunca te enganchaste con el sonido de Nirvana? Sí me acuerdo, cómo no, fue en el MTV también. Nada más que pues aquí vamos a hablar de lo que es la brecha generacional. Es mucho más joven que yo y pues ya tenía camino recorrido en el mundo del rock, ¿no? Como melómano, como escucha. Y sí, cuando sale el video, pues a mí lo que me llamó la atención del video de Nirvana con esta rola es que era en la época, en el momento, era novedoso porque era otra estructura. Sí, era una estructura muy simple, muy sencilla, un sonido muy era un trío, un power trío, con muchos tintes de punk, muchos tintes de rock, con un sonido definido, pero siendo honestos, cuando yo lo escuché, me gustó mucho, sí, pero no era nada del otro mundo para mí, pues. A mí lo que me llamó la atención fue todo lo que generó este rompimiento de lo que empezó a darse en la industria discográfica a partir del Nevermind. Sí. Se genera el disco por Nirvana, y atrás de Nirvana pues había otras bandas que ya todos conocemos, ¿no? Soundgarden y Pearl Jam y todas estas bandas de Seattle que le dieron origen al movimiento grunge, que así fue como se le comercializó. Entonces me tocó ver una forma de comercialización distinta a todo lo que se venía haciendo con todas las bandas de Los Ángeles, ¿no? Y en esa época pues sí, todo LA era lo que rifaba, algunas cosas de Nueva York un poco más oscuras, el rock de Nueva York que lo light y lo meloso y lo melódico, del hair metal angelino, pero no me rasgué las vestiduras. Yo me acuerdo que cuando tuve la oportunidad de escuchar el disco completo, ahí sí había cosas mucho más interesantes que el Smell Like Teen Spirit. Claro, había una apuesta ahí por la melodía, pues que no era una cosa así tan pura en cuanto a la melodía, que pues la hacía en su mayoría con la voz. No estaba tan presente en géneros pues que era lo que estaba en el mainstream, en el que venía todavía en los 90s, pues la inercia de los 80s, ¿no? Otra parte por ahí, pues género de música pues no fue de generación espontánea, ¿no? Ni tampoco lo inventó Nirvana. Es bien sabido que por ahí ya incluso ha habido confesiones de Dave Grohl, por ejemplo, que dice pues es que buena parte del sonido de las partes calmadas y luego la explosión de los coros
pues te lo robamos a los Pixies y no han tenido reparo en reconocerlo, ¿no? Órale, sí. Sí, porque los Pixies y yo me acuerdo que y yo me acuerdo que, bueno, antes de cambiar a otro tema de Nirvana, Miguel, ahorita que estamos hablando de esto, tú me contaste alguna vez esta historia en donde el productor del disco de Nevermind les hizo como dos discos o tenía como 2 ideas de discos y les dijo, con este van a vender un chingo de discos, pero con esta versión de la misma música, con esta mezcla, se van a volver inmortales, o no sé qué, había como... Sí, hay varias historias ahí. Recuérdame el nombre del productor, Big Botch. Big Botch, Botch Big, güey. Botch Beach. Botch Big. Butch Vig, que ahora todo el mundo ubica, pues obviamente por ser productor de Nirvana, que fue lo que le puso en el mapa, y luego con su proyecto de Garbage y algunas otras colaboraciones que ha tenido, pues obviamente que es un nombre importante en el rock de los 90s y hasta la fecha, ¿no? Sí, es como lo dices, incluso, pues digo, ya si te metes a escarbar mucho ese disco, hay canciones que se remezclaron después a petición de la disquera y cosas así, y no quedó realmente el disco que él mezcló y que entregaron a la disquera. Hay varios temas que se remezclaron, pues, para, pues, no sé, con qué motivos, para atender los estándares comerciales o defectos, porque, pues, obviamente, lo grabaron en Sound City. Ya platicamos por ahí en un episodio de ese documental, y pues era equipo análogo, que eso pues te daba todavía libertades en cuanto a saturar el sonido, aunque luego pues se iba a formato digital, que era lo que había en ese entonces. Cassettes era análogo, pero pues el CD, que era lo que más se movía, pues era digital, y había esa conversión. Pero pues sí tenía sus poderes grabar en el entorno análogo, pero sí es como lo dice, sí había una mezcla totalmente de Butch Vig, que no fue la que terminó el disco, cuando menos, si no me falla la memoria y si no estoy equivocado, en algunos temas sí quedó algo de lo que hizo él, pero en la mayoría de los temas fueron remezclados. Ok, pero recuérdame cuáles eran las 2 opciones que les dio este productor. Era eso, o sea, estaba capturando el sonido en vivo de la banda, y pues realmente, pues, ¿qué más puedes hacer con una banda de 3 cuates? E incluso, pues, por ahí, pues, si ves, hay un episodio de Classic Albums que hablan del Nevermind, y ya, pues, Butch Vig, pues, lo hicieron ese episodio ya en los 2000, pues, habla de que la banda no quería hacer overdubs y cosas así, y las ingeniaba para hacer que Kurt Cobain hiciera overdubs. Te decía, a ver, échate otra toma a ver si queda mejor, algo así, y usaba las 2 o 3 o 4. Okay. Por eso las guitarras suenan tan potentes, porque se valió de ese recurso, que es muy válido en la grabación. Ellos querían tocar puro, o sea, así como sonamos la banda, pero pues para los efectos de la contundencia de un disco, pues sí hace. Sí, claro. Que usen ese tipo de técnicas, y no creo yo en ningún momento que sea desvirtuar una propuesta de una banda. Al contrario, se me hace que es potencializarla, ¿no? Claro. Es de textura. Muy interesante que este productor les entendió el cotorreo a principios de los 90s y que les dio como esas 2 opciones de ¿quieres ser contundente con el sonido? Está interesante porque lo grabaron como en 90 días, una cosa así, el disco, ¿no? Tenían el estudio, o menos, creo que lo grabaron, y, o sea, 90 días con todo y mezcla y masterización. Creo que el tiempo efectivo de grabación fueron 15 días, un tema así, ¿no? Pero pues ya que tocaste el tema de los 90s, y para no profundizar mucho, que a lo mejor valdría la pena por ahí empaparnos más y a invitar a alguien que sí sea fan de Nirvana, de Hueso Colorado, como el KDC, que sepa datos que no sepamos, pues va a ser interesante visitar ese disco en un episodio exclusivo. Pero pues en los 90s hay un chorro de discos que yo creo que definieron en buena medida nuestro background musical, sin dejar obviamente de lado algunos discos de los 80s y muchos discos de los 70s, de los 60s e incluso de los 50s, ¿no? Pero pues de los 90s, discos que se acuerden. Yo me acuerdo mucho, digo, porque fue el rollo del grunge, pues no fue lo único que hubo en los 90s, ¿no? Había el alternativo R.E.M., que no era grunge. Estaba Beck, con una onda muy experimental en lo sonoro y en las estructuras musicales. Obviamente, pues ya volviendo al grunge, pues todas las bandas que salieron de Seattle, como Pearl Jam, Soundgarden, que ya mencioné yo, Alice in Chains, que en mi particular gusto es mi banda favorita del grunge, ¿no? Incluso por encima de Nirvana, independientemente de que ellos hayan sido los que lograron abrir la puerta a este sonido, que pues ya también hemos comentado en algunos episodios que el grunge era una etiqueta comercial, no era realmente un género que ha inventado alguna de estas bandas, ¿no? Pero pues te digo, en los 90s pasaron muchas cosas, ¿no? Está el disco de Latchstone Baby de U2 en el 91, empezando la década. En el 94 el de Oasis, el primero, el Definitely Maybe, el Melancholy and the Infinite Sadness de Smashing Pumpkins, por ahí el de Nine Inch Nails, el de Downward Spiral.
Daft Punk, o sea, si te fijas, puedes poner el dedo en un chorro de música de esa década y no necesariamente era grunge ni rock, y a veces eran combinaciones de rock. Y bueno, si nos vamos al final de los 90, pues ya llegamos a las fusiones de rock con electrónica, como el discazo de Violator de Pitch Mode, ¿no? Yo sí. Hasta Pink Floyd tuvo disco en los 90 con el Division Bell. Yes, discazo. Fíjate que me gusta mucho ese disco, por más que tenga detractores y por ahí lo ponen como que sea muy light, también se me hace buen disco. Muy buen disco. Sí. Otra de las bandas realmente líderes en todo esto, pues es Pearl Jam. Y pues de Pearl Jam, pues, sí. Recuerdo también, por ejemplo, porque Pearl Jam arranca, yo creo que todo este mainstream, este spot en la banda con Jeremy, ¿no? Que regresamos a lo mismo, pues, o sea, no necesitaba ser tan greñudo, tan aquané, tan bien peinadito, tan tener ropa de escenario como pues lo hacían las bandas metaleras de los 80s, y eran unos cuates que literalmente pues se juntaban a tocar música y rock and roll, ¿no? Yo creo que el tema de la música de los 90s, las bandas estaban más interesadas en generar un sonido que en generar una imagen, ¿sí? Yo creo que la imagen, güey, no estuvo planeada, ¿no? Si hablamos que en los 80s debe haber habido todo un diseño de imagen, todo un planteamiento. De hecho, pues muchas bandas de los 80s dicen, nos maquillamos y nos peinamos así para llamar la atención, porque era la forma de que acercara a la gente nuestra música. En los 90s fue lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que esa imagen era como una anti-imagen, o mejor dicho, así somos nosotros, así nos vestimos todos los días, ¿no? Sí, man. Ahora, en el caso, por ejemplo, del tema de Jeremy, era igual, otro tema brutal en donde se desgarraba la voz y la pasión, y era Pearl Jam y Eddie Vedder de una manera muy particular de tocar, como también el vocalista de Alice in Chains, que a mí lo que en cierto punto me llamó la atención de Alice in Chains era que no tenías que tener el pelo largo para ser un líder de una banda, y me llamaba mucho la atención que el vocalista de Alice in Chains pues era un cuate ahí, pelo cortito, con unos lentes, pero con una personalidad y una voz impresionante, ¿no? Entonces... Bueno, ese es el Lance Stanley del Unplugged, güey. Sí traía el pelo largo cuando... Sí, el video de Alice in Chains, pues traían... De hecho, Alice in Chains son los que más renegaron del grunge, ¿no? Alice in Chains se venía de los 80s. Ellos sí fueron una banda glam o banda hair metal, ¿no? Lograron con mucho éxito subirse a la ola, pues, a son de Seattle, y de abordar todo este tema. Te digo, el sello distintivo de Alice in Chains, que yo creo que también va a merecer un episodio por ahí. Invitamos a buen Kwamea a platicar de eso. En buena medida el estilo, el cómo jugaban con las voces, las armonías, la potencia y los arreglos que generaban por ahí, pues a partir de Jerry Cantrell. De Jerry Cantrell, sí. Y yo creo que hay, por ejemplo, en el caso de la música metal, nosotros que tocamos instrumentos, la música del heavy metal, el hair metal y todo eso, pues son muchas quintas, ¿no? Son muchas quintas y mucho requinto, mucho grito y mucho brinco y todo este cotorreo. Pero en cuanto a acordes, sí entiendo que la música era muy distinta en el tema de los acordes. Por poner un ejemplo, la de Plush de Stone Temple Pilots es un rollo en la guitarra, pues, porque por más que la quieras encontrar y googlear en internet y estén las partituras, en realidad no eran mayores y menores, ¿no? Eran como mayores, séptimas, menor, disminuidos y novenas y la chingada. Entonces había un cambio en la música, como se tocaba, había mucha experimentación, y yo creo que eso también le da un sonido al tema del grunge. Es que se rompieron, no era fácil de tocar. Se rompieron muchos clichés, pues estás hablando de que en Stone Temple Pilots
en la buena medida el cerebro musical no era el guitarrista, güey, era el Dilio, son hermanos, no me acuerdo cómo se llama el bajista. El bajista fue el que compuso el riff de Plutch, ¿no? Pero pues, él tocaba el bajo. Entonces me imagino que pues sacando una línea de bajo, luego dijo, pues es que esto no puede ir con acordes normalitos porque pues trae una estructura ahí descendente y la chihuahua. Y para darle cierta tonalidad, pues empezaron a usar esos acordes que son muy de jazz. Entonces había esta apertura, este rompimiento de clichés y estas libertades, ¿no? En el rock alternativo, que fue yo creo que lo interesante de los 90s, como en los 80s fueron los excesos, los grandes solos y cosas así. Yo creo que cada década tiene lo suyo. En buena medida los 90s yo creo que lo tenemos tan presente porque pues fue la parte que nos tocó vivir en esa etapa de tu vida donde haces conexión con toda esta música, ¿no? Sí. Sí. Y es distinto porque no hay que olvidar que, por ejemplo, en los 80s, que fue una época de mucho exceso y donde imperaba mucho la imagen y el usar cierto tipo y marcas de guitarras, por ejemplo. En los 90 ya no fue tanto así, ya se regresó un poco por todas las cuestiones económicas que había. De hecho, la economía en Estados Unidos fue lo que genera el semillero de la disconformidad social, dentro de la cual se empezó a generar todo este movimiento de las bandas de los 90s. Tan es así que es en los 90s y con esas bandas donde empieza a ponerse de moda entre las nuevas bandas, las bandas emergentes, el usar instrumentos vintage. ¿Por qué? Porque en aquel entonces resultaba que no era tan caro comprarlos, y no nada más instrumentos, sino efectos de pedal. Ya platicamos por ahí el tema de la película de los pedales, donde las bandas empiezan a comprar pues pedales viejos y guitarras viejas y amplis viejos que pues por el transcurso de los años se hacen vintage. No necesariamente todo era de muy buena calidad, pero pues no podrán negar que el impacto visual de estar en un video en MTV con rotación diaria varias veces, pues te da un impacto visual que hace que, oye, pues yo quiero la guitarra de Kurt Cobain, y esa pinche guitarra no es una Gibson, no es una Fender, no es una ESP, no es una Jackson, no es una Hammer, no es una BC Rich, que era lo que se usaba en términos generales para tocar rock o rock pesado en aquellos entonces, y se fueron poniendo de moda todas esas guitarras de líneas que en su momento no fueron tan exitosas, pero que a raíz de esta situación que se da en los 90 empieza a generar un nuevo mercado, ¿no? Y a partir de ahí es donde empieza el boom de todos los pedales boutique, que era raza que bajaba diagramas de internet y con libros de electrónica básicos empezaba a hacer sus efectos. Pero por otro lado quería comentar que fue precisamente en esa decadencia de los 80 donde, hablando de la guitarra en particular, se generó un nivel altísimo de conocimiento del instrumento y de ejecución del instrumento. Sí, eran solos sumamente eran como autoelogios, pues, de tanta cosa que le metían, pues. Pero no hay en los 90, hablando del rock de este tipo del que estamos hablando, una proficiencia, una eficiencia al tocar el instrumento como había en los 80s. Y que era más preciso, era más teórico, más técnico. Hay mucha mierda en los 80s, por supuesto, como en todas las épocas, pero hablando de la guitarra, los guitarristas de los 80s le daban las mil y las malas a los de los 90s, ¿no? La diferencia fue que en los 90 los guitarristas empezaron a dejar de hacer tanto solo y empezaron a encontrar y a elaborar texturas que anteriormente no se usaban, ¿no? En la década anterior, y eso fue la parte novedosa. Quieren hablar de un guitarrista muy bueno, que hacía texturas de ese tipo, Kim Thayil de Soundgarden, que usaba la guitarra. Sí había gente que usaba la guitarra. Incluso a mí me sorprendió ahora, obviamente con el fallecimiento de Eddie Van Halen, que muchos músicos, los grupos de los 90 eran súper fans de Van Halen, ¿no? Sin que eso necesariamente significara que trajeran el estilo de Van Halen a sus bandas, ¿no? Sí, digo, en la época de los 80 Van Halen pues fue un bombazo y generó muchísimos imitadores, ¿no? Claro. Tantos que algunos tuvieron mucha fama, como el George Lynch de Dokken o el Warren de Martini de Rat, y ahí te vas, ¿no? No, claro. Incluso los de Def Leppard, por ahí se señalaba que eran la respuesta británica a lo que estaba haciendo Van Halen en Estados Unidos.
a lo que voy es que pues, todas las épocas tienen lo suyo, pues. A mí me tocó mucho de los 80 y me tocó, pues, evidentemente todo lo de los 90. Y hay ahí un parteaguas, ¿no? A partir de este movimiento que mencionas, Pato, con Nirvana y toda esta raza de Seattle que se dejó venir y cambió, pues, pero tú empezabas a leer las entrevistas de estas bandas y las influencias de estas bandas pues eran grupos setenteros, Black Sabbath y Led Zeppelin y bandas de ese tipo, ¿no? Soundgarden era muy marcado, que siempre señalaba Black Sabbath, Alice in Chains también. Los de Pearl Jam se inclinaban mucho por la parte de las guitarras de Hendrix, que hasta la fecha todavía tienen tintes en ciertos pasajes y en el transcurso de la discografía que han podido grabar. Pero creo que es normal, o sea, tiene en la música que haber siempre cambio, pues no se puede quedar estático porque no puedo estar escuchando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ahora en los 2000, del 2010 para acá, ya es una mezcolanza muy fuerte, donde ya transitamos por el new metal y el happy punk y todas esas corrientes que daban un revival a lo que había anteriormente, pero que a partir del 2010 empiezan ya a sentarse bases para otras cosas, pues, y los medios también han ido cambiando, la exposición se ha ido diluyendo, el MTV pues ya es un recuerdo, ya no ves tú un canal exclusivo con videos de grupos musicales, pues como era el MTV y en su momento el VH1. Ya no marcan pues, tendencias. Tienes el internet y yo desde mi cuarto puedo grabarme tocando y puedo tocar cualquier cosa en la guitarra y puedo generar contenido y la gente me va a ver, y hay youtubers que tienen millones de seguidores. Y en Instagram se empezó a dar de hace unos años para acá un movimiento bastante fuerte. Lo último que vi en Instagram, porque tengo buen rato que no me meto, me aburrió la red social, eran los videos de chicas tocando guitarra, ¿no? Entonces yo cuando era joven pues eran bien contadas las morras que tocaban guitarra, y ahora felizmente hay un chorro de chavas tocando la guitarra que hacen cosas muy, muy, muy interesantes en muchos géneros, no nada más en el rock, ¿no? Entonces, y la batería y los teclados. Y, así es. Todo, güey. Entonces eran raras las bandas de morras, pues había muy pocas que tenían la exposición que tenían, pues, bandas del corte de Poison o de Def Leppard o de X, ¿no? Y ahora ya hay bandas de tributo. El Seven. Ya hay tributos eso es completamente cierto. Es abonando lo que estás contando antes de que me vayas más lejos, más adelante. El MTV de los 90s era un canal de videos, ¿sí? El MTV, todos lo sabemos, se fue convirtiendo en un canal de realities, ¿no? Pero en los 90s realmente era un canal de videos donde encontrabas cosas y propuestas nuevas. Y en los 80s, Pato, en los 80s, eran puros videos, ni siquiera había conductores, era video tras video, pues. Era videos. Después encontraron esta parte de vamos a meter un conductor y vamos a parte. Sí había, ¿no? El MTV empezó con, eran 5 video jockeys, BJs. Claro, pero pero recién empezó el MTV eran nomás videos, puros videos. Sí, bueno, pero no tardaron mucho en meter a los video jockeys, ¿no? Y había 5, estaba la Martha Stewart, estaban el JJ no sé qué chingados y 2 o 3 más, ¿no? Y en los 90s inicia también el tema de MTV Latino o MTV, ¿cómo se llamaba? MTV Latino, ¿sí? Ahora, recuérdame, ¿los Unplugged son de los 90s o son de finales de los 80s? No, noventeros. Noventeros. Uno de los primeros Unplugged que yo vi y que se me hace hasta la fecha uno de los mejores, yo creo que para mí en mi top 5 de Unplugged es el Unplugged de The Cure, donde realmente tocaban en una tarimita yo creo que tocaban en una tarima de 3 metros, no, mentiras, como de 3 metros por 3 metros, y están ahí todos apretados tocando con pianitos de juguete y sus guitarras y al modo pues The Cure, así todos emos, todos apachurrados. Pero la esencia de los Unplugged arrancaron bien cabrón
en los 90s, donde fue cuando te dio por pintarte la boca, ¿verdad? Como Robert Smith. Claro, totalmente, ¿no? O sea, sí, la verdad es que a mí no me tocó esta onda de los emos, pero yo hubiera sido un excelente emo, ¿no? Sin duda, y el que me conoce lo sabe. Tengo mis dudas, pero bueno, dejémoslo ahí. Bueno, pues para este episodio 90 abrimos con este tema de los 90s, precisamente en la música. Te digo, ya ahorita yo creo que hicimos un blueprint de varios posibles episodios ya especializados de algunas bandas, de algunos discos, incluso los unplugs por ahí. Pero pues sigamos, Josi, tema. Sigamos, pues. Traigo un tema medio raro. No sabía de qué platicar. Véngase. Y pues con la novedad de que el mundo experimenta otra guerra más. Oh, no, otro evento histórico me va a tocar vivir. Otro evento histórico nos toca vivir. Rusia ha invadido Ucrania. Hay muchas rasgaduras de vestiduras en las redes sociales, en pro y en contra de los dos bandos. Hay cuestiones políticas ahí que no vale la pena que entremos en este tema. Pero como este podcast se trata de música, hablemos un poquito de la guerra y la música. Me encontré un artículo bastante interesante en internet que habla de los antecedentes de la música y la guerra. El artículo está escrito por un señor que se llama William R. Trotter y se publicó en junio de 2005 en la revista de Historia Militar. Y él menciona pues que la música ha sido parte integral en la guerra y en la vida de los soldados desde el inicio de la historia, ¿no? Algunos instrumentos han sido tocados para adquirir en la guerra un gran poder simbólico. Los tambores de un regimiento están justo abajito de los colores y el emblema del regimiento de honor y la tradición de lo que es la milicia. En el siglo XVIII, el acto de enlistarse al ejército se describía con la frase de seguir el tambor, following the drum. Y aún hoy en día hay símbolos antiguos que continúan siendo evocados en la milicia relativos a la música, ¿no? La función de la música en la guerra siempre tuvo dos características. La primera como medio de comunicación en el campo de batalla y la segunda como arma psicológica. En la Biblia hay menciones a los cuernos, a los sonidos de los cuernos de carnero en el sitio de Jericó, por ejemplo. Los griegos y los romanos en sus ejércitos utilizaban instrumentos de metal y percusión, incluyendo los antecedentes de lo que hoy se conoce como las cornetas y las tubas, por ejemplo. En los ejércitos celtas, que eran enemigos de los romanos de esa misma época, se usaban una serie de cuernos y tambores y pipas de bolsa, así como las gaitas, pero no necesariamente gaitas, ¿no? Durante la primera mitad de la Edad Media, la música se concentró en las cortes reales de Europa y en las iglesias, pero no en el campo de batalla. Esto cambió durante las cruzadas, y esto fue por influencia de los árabes. Los sarracenos utilizaban instrumentos tales como el anafil, que era una especie de trompeta sin válvulas, una especie de corneta, el tabor, que era un tambor pequeño, y el naquer, espero decirlo bien, que era un instrumento como si fuera una cazuela, pero hecha tambor, tenían ciertos sonidos, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones le daban a los ejércitos ciertas características, y cuando los veteranos de las cruzadas regresaron a Europa, trajeron instrumentos e ideas con ellos. Fueron absorbidas en el sistema feudal y en los ejércitos de mercenarios para indicar instrucciones en el campo de batalla, y se fueron propagando en el resto de los ejércitos del continente europeo. Hay un libro que escribió Nicolás Maquiavelo en 1521, que es un tratado que se llama El arte de la guerra, donde sugería que los oficiales que comandaban los ejércitos deberían de emitir órdenes utilizando trompetas
dado que las trompetas por su sonido potente y alto podían escucharse en medio de todo el cagadero que era una batalla, ¿no? Al finales del siglo XVII, esto se fue perfeccionando. Ya había instrucciones precisas a través de instrumentos que se utilizaban al momento de estar combatiendo, ¿no? Los instrumentos se utilizaban pues principalmente para los cambios de formación, las partes de los ejércitos que iban a atacar, los regimientos, si eran de caballería, eran de infantería o eran arqueros, cosas así, ¿no? Pasémonos a la parte del año 1778 en Estados Unidos, donde hay un manual del ejército continental, que es el ejército previo a lo que se conoce como Estados Unidos. Es el ejército que se formó para pelear la guerra de independencia de Estados Unidos. Estados Unidos entró en guerra con Inglaterra, perdón, con Inglaterra, y utilizan pues tambores y cornetas y todo este tipo de cosas también pues para indicarle a los ejércitos y a los soldados qué era lo que tenían que hacer en campo de batalla. Acuérdense que en aquel entonces pues no había elementos de radiocomunicación como hoy los conocemos, no había internet, no había WhatsApp, no había celulares, entonces no podían emitir órdenes los oficiales a los soldados, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial fue la primera vez que se usó la música clásica como un elemento marcial para darle a los ejércitos cierto contenido que necesitaban al momento de pelear, ¿no? Y curiosamente, aquí viene un dato que yo encuentro interesante. Los aliados optaron para casi registrar las primeras notas de la Quinta Sinfonía de Beethoven, que son 3 soles y un mi, el ta 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 tan, porque correspondían esas notas a la parte del código Morse, que significa la B de la victoria. Los alemanes, por su parte... A ver, hazme una pausita aquí en lo de Beethoven. Ese ta-ta-ta-tan ¿está basado en algo militar? No. Los ejércitos aliados toman esa frase de la Quinta Sinfonía de Beethoven porque concuerda con el código Morse. El código Morse, acuérdate que es puntos y líneas, ¿no? Entonces, esas 3 notas, el ta, 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 tan, eran 3 puntos y una línea, que en código Morse significan la B de victoria. Entonces, eran claves que ellos tenían, ¿no? La Unión Soviética, que también participó en la Segunda Guerra Mundial, utilizaban partes de la 7ª Sinfonía de Dmitri Shostakovich, que curiosamente se subtitula Leningrado, que fue una de las ciudades pues, atacadas por el ejército nazi, ¿no? Y el Tercer Reich pues tenía a su disposición bastante música clásica, música de Bach, de Mozart, del mismo Beethoven, de Franz Schubert, de Robert Schumann, de Johannes Brahms, Richard Wagner y Anton Bruckner. Acuérdense que los nazis tenían un rollo medio raro y medio locuaz con el misticismo y las leyendas sajonas y todo esto, e incluso comparaban a Adolfo Hitler con el héroe de Wagner, Siegfried, que es un héroe de una de las óperas de Wagner. Los nazis pues utilizaban la música pues para exaltar lo que era el patriotismo, pero al mismo tiempo también banearon a varios músicos, como por ejemplo a Félix Mendelssohn, porque lo acusaban de ser judío, ¿no? Entonces los nazis, como tenían una bronca bastante fuerte con los judíos, pues rechazaron la música de este gran músico. Los héroes que regresaban, los héroes nazis que regresaban del frente de batalla ruso, les concedían la Cruz de Hierro, que es esa cruz que hemos visto en muchas películas de nazis, que portan en el cuello, que es una cruz negra, que era pues una medalla al valor del soldado herido.
y cuando se las entregaban, pues tocaban partes de la ópera esta de Wagner Los Anillos del Nibelungo. La música pues tiene una relación muy directa con la guerra, y ahora en la época moderna, a partir, creo yo, de la guerra de Vietnam, ya empieza a darse una mezcla ahí de la música popular con la parte de la guerra, pero no tanto, ya al existir los medios de comunicación como el radio y los walkie-talkies y los celulares y todo esto que ya conocemos actualmente, se da como una especie de background del cuerpo militar que está en combate para ayudarse a sobrellevar pues todas las vicisitudes que implica estar en guerra, ¿no? Combatiendo y viendo pues cosas atroces, muerte de compañeros y desmembramiento de cuerpos y una serie de locuras que ya tenemos ahí, ¿no? Por último, quiero mencionar que, por ejemplo, Vietnam, algunas rolas que estaban de moda en aquel entonces eran Fortunate Son de Creedence, Clearwater Revival, All Along the Watchtower de Jimi Hendrix, Painted Black de los Rolling Stones. La Guerra del Golfo, ya más cercana, en los 80s creo, estaba The Clash con Rock the Casbah, Metallica con Master of Puppets, Learning to Fly de Pink Floyd, Men in the Box de Alice in Chains, Enter Sandman de Metallica. Eran rolas que se oían en lo que es la Guerra del Golfo. No me metí con la parte de la ocupación de Estados Unidos, en la parte de la cuestión de los talibanes y todo esto. Bueno, no fue ocupación, fue una cuestión ahí complicada, rara, que no voy a entrar en ello ahorita. Y ahora, en la guerra actual que estamos transitando entre Ucrania y Rusia, a ver, está muy complicado mencionar. Me metí, busqué y estuve escuchando bastante música. Por cierto, en la semana hubo una emisión de Rock Antibalas del programa de Roberto Fernández, quien ha sido ya parte esencial de este podcast en varios episodios. Correcto. Con bandas de rock ucraniano, ¿no? Entonces, la neta no sé los nombres porque pues están en ucraniano o en ruso. Okay. Sí. No me di la tarea de traducirlos, pero algunas de las bandas ucranianas que están sonando ahorita fuerte por aquellos lares son bandas como Tartak, Motorola, Scriabin, Antilia y Karna. Busquen, hay varias playlists en Spotify con música de rock ucraniano y de pop ucraniano. Yo escuché el episodio del Gordo Fernández, Rock Antibalas, por Radio Was. Búsquenlo en internet, está bastante interesante lo que pone. Pero más allá de eso, profundicen en la música ucraniana ahorita que está de moda, tristemente, por esta situación del país. Y se van a encontrar con cosas bastante interesantes. Tienen ellos un cierto tipo de estructuras, pienso yo que por su misma música tradicional, que resulta interesante escucharlas, ¿no? Hay bandas que de plano sí suenan medio primitivas y hay bandas muy modernas con muy buen sonido logrado en los estudios de grabación, con cosas y propuestas bastante interesantes, ¿no? Y ese es, creo yo, el cierre del tema de la música y la guerra, que es una pasadita muy por encimita. Esto merece un análisis bastante profundo y a conciencia, porque da para mucho, ¿no? Pero creo que es un tema que viene a colación por esta situación tan triste que está transitando la humanidad ahorita. Esperemos que esto no escale a acciones conjuntas de otros países y posibilidades de ataques nucleares y todas esas mierdas que siempre salen con las guerras modernas, ¿no? Miguel, te cedo el micrófono. Tercera Guerra Mundial, no llegues, por favor. Por favor. Sí, yo creo que ya hicimos pero muy un gran curioso parteaguas aquí lo con que esta solicitud a las grandes potencias del mundo que no provoquen una guerra mundial, por favor. Por favor. Oye, pero muy curioso lo que comentas, es esta parte de 20 no te muevas, las guerras, su propia música. No te muevas. Y se nota, me estoy friseando, a ver. Sí, Okay. Vete al otro teléfono, Ahora, tarado. Oye, ahí me escuchan, ahí estamos. Sí, no te muevas. Sí. Ok,
Estás Ok. en vivo, Ultrasónico Podcast. Ultrasónico Podcast, estoy en vivo. Oye, esta parte donde platicas de las guerras tienen su propia música se nota totalmente, por ejemplo, en la película de Forrest Gump, ¿no? En donde la guerra de Vietnam tiene su propia música. La película de Apocalipsis Now tiene su propia música, ¿no? Entonces, esa música, evidentemente de los 60s, en donde también se hablaba de la paz del mundo y toda esta onda hippie, que yo creo que ahí sí está muy marcado este sentido de vamos a buscar la paz mundial, ¿no? Pero esta otra parte donde platicas, la guerra del Golfo, pues debe tener sus propios temas, ¿no? Pero Sí, hasta donde recuerdo, la música de la guerra del Golfo sí era más brava, ¿no? Había Pantera y había Sí, bandas bueno, más pesadas. hay ¿no? historias, ¿no? Donde utilizaba el ejército de Estados Unidos música de metal para torturar a los prisioneros, ¿no? Para obligarlos a que hablaran y revelaran, pues, secretos, posiciones y estrategias y lo que fuera. En el caso de Vietnam, acuérdate que había un gran movimiento social en Estados Unidos con la cuestión de la lucha de los derechos civiles, ¿no? De la raza negra, más aparte de cuestiones políticas como fue lo del la caída, pues, del presidente Nixon a causa del escándalo del Watergate, y se da una, ¿cómo se puede decir? Pues una conjunción muy particular de lo que es el hecho de estar en guerra, generándose un soundtrack de guerra a raíz de lo que es la música popular de ese entonces en Estados Unidos, ¿no? Que era súper variado. Ahorita mencioné 2, 3 rolas, pero pues había muchas bandas que estaban en boga. Estaban los Doors y estaban los Beach Boys y estaban una serie de bandas y personajes haciendo música importante en aquel entonces que le fueron dando un contexto, ¿no? Por ejemplo, pues la más característica, creo yo, una de las más características es la de Fortunate Son, que habla precisamente de esta situación de ir a la guerra porque pues no soy hijo de un senador, no me puedo salir de la bronca del draft, de que te convocara el gobierno obligatoriamente para que fueras a Vietnam a pelear. Hay muchas historias ahí de raza que se fue a Canadá o raza que quemó la carta de registro del ejército para no ir a la guerra, o se inventó enfermedades, o se disparaban en una pata o en un brazo para no ir. Era todo un rollo, pues, social. Ya en las guerras modernas, pues, donde todo está muy permeado y donde ha habido una conjunción de situaciones ahí que generan movimientos armados disfrazados pues de patriotismo o de cuestiones políticas o de cuestiones económicas ya muy fuertes, como fue el caso de los ataques a las Torres Gemelas en Estados Unidos, donde todos Estados Unidos, demócratas y republicanos, apoyaron a Bush, que en aquel entonces era presidente, para ocupar, ¿no?, esta región del mundo, buscando a Bin Laden, y hasta que después, ya con Barack Obama, logran darle muerte, ¿no? Pero creo que es un tema interesante la cuestión de la guerra en la música, desde los instrumentos, el uso de la música que se le dio en la parte militar, y el apoyo que ahora vemos reflejado en las playlists que escucha alguien que está combatiendo, ¿no? Pues que escucha lo que siempre he escuchado, lo que me gusta, claro, lo que tengo, lo que está en el Billboard, lo que está en los primeros hits de los lugares donde suceden los acontecimientos. Hablábamos al final de mi tema de la parte de las bandas de rock ucraniano, pero allá hay una cultura, allá hay una sociedad, allá hay una estructura sociocultural que tiene su propia música. Claro. Entonces, valdría la pena saber de primera mano qué escucha un artista o un burócrata o un maestro que manda a su familia a Polonia a refugiarse y te quedas en Ucrania a defender el país. Por supuesto. Algo tienes que escuchar, ¿no? Entonces esto le da una connotación, desde mi punto de vista, muy humana, pues, o sea. No, no solo eso, no solo lo que la gente que está viviendo ese desafortunado evento
pues también los artistas, la música que generan, que obviamente pues ahorita todavía no, pero pues va a venir una manifestación musical a raíz de este acontecimiento, ¿no? Yo pienso que sí, porque si te fijas, hay una gran parte de la sociedad mundial que está en contra de esta situación, ¿no? Hay ya ahorita países que están condenando abiertamente a Rusia por esta acción militar que están teniendo en Ucrania. Claro. Hay mucha simpatía en redes sociales a favor de Ucrania, del presidente de Ucrania, de la gente que sin ser parte del ejército está tomando las armas para defender su país, sus casas, sus calles. Ya vemos imágenes terribles, ¿sí? Imágenes terribles con bombas de racimo, que son cierto tipo de bombas. Sí, son cuestiones ya muy especializadas de guerra, pues de armas muy especializadas, muy modernas. Hay ahorita se me acaba de acordar, veía una historia en Twitter, me la encontré, después me metí a YouTube a conocerla. Hay una leyenda urbana ahorita en Ucrania de un piloto que no se ha dicho quién es. Primero, si existe, ¿no? Hay dudas de si existe. Y segundo, si lo que se dice este piloto que en un día derribó como 8 aviones rusos, con un avión de menor capacidad y de menor maniobrabilidad en el aire, a varios aviones rusos más avanzados, con un avión menos avanzado. Le llaman el fantasma de Kiev. Okay. Hay un video ahí, hay una parte de la historia que la desmiente porque dicen que usaron imágenes de un simulador de aviones y hay ahí algunas opiniones parece ser de miembros de la burocracia ucraniana que dicen que sí es cierto y que no, pues no van a revelar el nombre y bla, bla, bla. En el mundo de la aviación, un as de la aviación es el piloto que derriba 5 aviones. Para que esto suceda pueden pasar mucho tiempo, ¿no? En la historia de la aviación, desde la Primera Guerra Mundial, que fue donde se inicia el uso de aviones para la guerra, pues acuérdense del Barón Rojo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, en el escenario, en el teatro del Pacífico, estaba un estadounidense que se llamaba Pappy Boyington, que por ahí le dio origen a una serie de televisión americana que se llamaba Los Tigres Voladores. Y ya después ha habido bastantes haces ya con aviones más modernos a partir de Corea y Vietnam, donde empezaron ya a usarse los aviones con motores jet, ¿no? Y ahorita, en la actualidad, pues que un solo piloto haya derribado en un día 6 u 8 aeronaves enemigas, pues resulta difícil de creer. La neta, los reportajes que yo vi o los segmentos que yo vi en YouTube de este tema, todos coinciden de que ojalá exista y ojalá haya sucedido. Se ve difícil. Y sería interesante saber si además de que existe ese piloto, qué chingados se escuchaba de música para relajarse. Claro. Fíjate que en este tipo de eventos que podemos conocer de primera mano, fuentes confiables, que yo creo que es bien importante eso, el por qué sucede, independientemente de que estemos en México, más que tomar partido, yo creo que hay que entender el conflicto y sobre todo empatizar un chorro con la gente que lo está sufriendo sin deberla ni temerla, ¿no? Entonces a mí se me hace mucho más sensible ese tema de saber cómo a familias pues les cambia la vida de la noche a la mañana por temas que no les competen y que nadie les pregunta, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante eso, la empatía y sobre todo no fomentar fake news por más que quieras tomar partido y quieras apoyar que alguno de los bandos tiene la razón. Yo creo que eso es la mesura que se debe guardar en redes sociales sin pretender aquí evangelizar de lo que tienes o lo que tienes o no que hacer, ¿no? Pero bueno, es algo que está pasando, ya nos enteraremos si esto tiene fin en el corto plazo o se extiende, ¿no? Interesante el tema de la música. Yo creo que también hay varias aristas ahí que podemos explorar como temas de podcast exclusivos para adelante. Vamos trabajando esa parte. Adelante, Pato. Fíjate que yo el sábado estaba viendo un documental que está en Netflix, un documental de hace como 2 años, no me acuerdo ahorita el nombre, pero lo han estado compartiendo la gente, donde hablan de esta parte de Ucrania, ¿no? Que se quiso unir a la Unión Europea. Y viendo esta parte del documental, que es un documental, te digo, de hace 2 años, y ahora que empieza este conflicto entre Rusia y Ucrania,
estaba yo aquí en mi casa el sábado solo y hubo, no sé si leí un tweet o algo por ahí, donde decían, es que tienes 5 horas para salirte de tu casa y ¿qué te llevas? Pues por ejemplo, nos tocó ver la guerra de Kosovo, nos tocó ver un montón de guerras, pero esas guerras, a final de cuentas, son lejanas, están tan lejos de mi casa, están tan lejos de México, están en otros pinches países, están tan lejos que es lo único que puedes hacer es como, híjole, pues empatía y la chingada. Pero me puse a pensar, si esta guerra sucediera aquí en México, aquí en Culiacán, y tuviera si tuviera 5 horas para salir de mi casa con mi familia, ¿qué me llevaría? Pues, y ahí fue donde sí sentí como esta parte de empatía de, no mames, güey. O sea, si tuviera que salir con mi familia de mi casa, agarrar calle, porque no agarras carro, agarras calle y es a dónde nos vamos, pues, y qué cosas me llevaría, ¿no? Entonces estaba pensando como de, puta madre, güey, pues qué chingos me llevo, güey. Me llevo mi computadora, tu bajo nuevo. mi disco. Seguramente no me llevaría mi bajo nuevo, ¿no? Es como de, güey, ¿qué me llevo, güey? O sea, la ropa, mi ropa favorita, porque también no te puedes llevar toda tu ropa, pues te llevas ropa para andar en esos campos de refugiados, ¿no? Entonces, y te tienes que llevar cosas que puedas transportar tú en la mano, pues, ¿sí? O sea, tú, tu esposa, tus hijos, la chingada, pues, ¿qué te llevas? Determinados juguetes, ¿qué discos te llevas, no? O sea, y es como de, ahí sentí, espérame, Michael, ahí sí sentí como esta cosa de, no mames, esta madre está bien cabrona, güey, porque tienes 5 horas para decidir qué te llevas, y yo pensé para mí, bueno, si yo tuviera 5 horas para irme de mi casa, ¿qué chingados me llevo, pues? Entonces, pues sí pensé, bueno, me llevo mi computadora, me llevo mi disco duro, pero pues no sé cuándo lo voy a conectar ni en dónde, ¿no? Pero, híjole, te puedes qué llevar cabrón, ¿no? una extensión muy larga, güey. Una extensión muy larga, ¿sí? Con Wi-Fi, ¿no? Sí, sí, pero fíjate que, digo, ya que entramos en estas tesituras y no por ser alarmista, pues no es que estemos viviendo una guerra aquí en la cercanía, pero tenemos pueblos que han sido abandonados por sus habitantes en este estado, en Sinaloa, por el narco, ¿no? Entonces, yo creo que, te digo, no es cuestión de juzgar qué es más importante o qué es más grave o qué todo, pero pues te digo, son cosas que realmente no están pasando tan lejos, ¿no? Sí, exactamente. Lo que pasó en Zacatecas hace... No, aquí en Sinaloa, güey, hay pueblos que se han quedado desiertos porque llega el narco y echa a la gente para afuera, pues. Correcto. Y han vivido a pequeña escala, claro, a pequeña escala si quieres, pero y sin la difusión de los medios, porque pues en este país nada más se sabe lo que conviene, pero viven un drama tan intenso como esas familias de Ucrania, ¿no? Pero bueno, vaya, queriendo ya, pues, discúlpenme por pasarme un tema tan banal, pero pues egoísta como es uno, pues para cerrar el podcast y porque ya traía el tema, primero que nada te quiero preguntar, Pato, ¿a qué se debió que compartiste este tema de Peter Gabriel en el chat de Ultrasónico ahora en la semana? ¿A qué se debió? Lo escuché en un programa de radio, era parte de una cortinilla de un programa de radio. ¿En serio? Y sí, o sea... No es que lo conocieras o lo que decía la letra, no, nada. No, totalmente lo conozco, ¿no? Y para mí, y para mí Peter Gabriel, pues es músico que era un genio, pero que a mí no me tocó, que a mí no me, pero a mí no me tocó su genialidad. Es más, hace como 10 años intenté escuchar a Génesis, ¿sí? Este asunto de Génesis a mí no me ha hecho como decir, ay, güey, Génesis es un pinche grupazo. Esta cosa que he escuchado durante muchos años de Génesis es un pinche grupazo, bla, bla. Y una vez, hace como 10 años, intenté escuchar a Génesis y era como de, a ver, le voy a poner atención a Génesis, a ver de qué se trata. Y no me enganché y no le encontré. Pero el Gabriel, como solista, igual
recuerdo algunos temas de él de finales de los 80s y de este disco So, y sí me gustan, pues, pero para mí es como íconos de la música de los 80s, y lo escuché en una cortinilla, se me hizo muy chingón. Ahora ya a la distancia, el tema no tiene desperdicio, el tema es buenísimo. No, es que el fíjate, tema es buenísimo. Yo pensé que lo hubiese estudiado y que hubiese todavía llevado más allá el gag de vienen cosas grandes, porque la letra va mucho en ese tenor, ¿no? Vienen cosas grandes, ¿no? Entonces dije, mira qué bueno. Explícale a la gente qué tema es el que compartió el Pato para que sepa de cuál estamos hablando. Claro, compartió Big Time del disco Soul de 1986 de Peter Gabriel, ¿no? Entonces lo compartió ahí y pues lo compartió con el link del Spotify, y pues tenemos Spotify, ¿no? Tenemos Spotify de la banda, tenemos un plan de la banda, el Spotify exclusivo por ser artista verificado de esa plataforma. Funciona igual que para todo el mundo, pero pues es exclusivo para nosotros, ¿no? Entonces se siente chido. Claro. Entonces le di play y me pasó algo muy similar a lo que platicas, Pato. Yo nunca hice clic con Genesis ni con nada que hubiera hecho Peter Gabriel, sobre todo allí en esos tiempos que usaba ritmos con muchas influencias africanas y cosas así. Pero en ese momento que por azares del destino que compartiste esa canción en el chat y yo le di play en el Spotify, me cayó un gran 20, porque ya había buscado yo ese encuentro con la propuesta de Peter Gabriel y de Genesis. De hecho, de Genesis yo siempre lo tenía muy presente por la canción esta de Land of Confusion, que es un tema que le gusta mucho a nuestro amigo Inche, que le mandamos un saludo hasta Estados Unidos, donde él se encuentra. Pero pues ya ves que era como un gag de él y la fregada, pero pues la canción siempre por ahí gustó. Y en este preciso tiempo, en este momento de la vida, ahora sí hizo clic. Ahí estaremos de acuerdo que la música es un lenguaje, ¿no? Es un idioma de alguna forma. Hay idiomas que nosotros podemos creer que lo conocemos porque suena parecido al español, como el portugués, no sé cuál otro se les ocurra, que más o menos lo entiendes. Y hay otros idiomas que no tienen nada que ver contigo, ¿no? Y en lo musical, pues eso sucede, ¿no? Con todo y la genialidad que tú puedes leer en reseñas de discos y en la trayectoria de Peter Gabriel, no habían hecho clic conmigo, ¿no? Entonces, ahorita que estamos buscando música nueva, fíjense cómo hago la conjetura en el aire, y a lo mejor a ver. sustento. Empecé a escuchar todos los temas del disco, y ahorita pues por ahí ya me puse a leer cosas de él, y que hay discos que hizo versiones de otros artistas y la Chihuahua. Pero ahora que estoy buscando nuevas posibilidades, nuevas cosas de arreglos, considerando que nosotros somos una banda con una alineación de rock pues clásico, guitarras, bajo, batería y voz. Y que se vienen cosas grandes. Se vienen cosas grandes, efectivamente. Big time. Exacto. Empecé a encontrar que había en los 80s, en los discos de los 80s, usa el clásico DX7 o a lo mejor un sintetizador similar. Y en vez de que ese sintetizador hiciera una melodía así muy de teclado, la usaba como para percusión, o cosas percusivas las usaba para melodía. Una melodía la construía con varios elementos, con guitarras, con el bajo, o había una base en base a percusiones y el bajo hacía melodía, o sea, cosas poco convencionales para mí, no para el entorno de la música, que te abren la cabeza a un chorro de nuevas posibilidades con todo, y que las guitarras suenan a guitarras, el bajo suena a bajo y la batería suena a batería. ¿Cómo puedes usar esos elementos para que hagan otra cosa que a lo mejor no están destinados a hacer, o que no acostumbramos nosotros en la banda a hacer? Que te diga yo, haz melodía con el bajo, pues el ritmo lo vamos a hacer las guitarras y la batería. O al revés, pues a ver, Chino, haz una melodía con los platillos. Y sobre todo que en un compás, güey, de un pedacito musical que podríamos tener en cualquiera de las canciones que estamos tratando de hacer en estos ensayos que ya tenemos, empezar a tratar de vestir ese pasaje no con una guitarra, sino con una guitarra y luego otra y luego el bajo, y empezar a jugar con los elementos para crear una estructura que dentro de nuestra misma formación nos permita mostrar cosas diferentes, pues, y vestir una canción de forma diferente en vez de simplemente estar repitiendo la fórmula que está probada con nosotros, ¿no? Entonces, por ese lado, te digo, tenía muchos años, no de forma continua, pero por ahí esporádicamente tratando de entender o de apreciar la música de Peter Gabriel, y ahora pasó. Ahora sí lo entendí, ahora sí leí un chorro de cosas de su trayectoria, de su trabajo, de sus planteamientos para los discos, que son bien interesantes. A mí se me hace que ese es la razón de ser de un disco, el concepto, cómo suceden, cómo se les ocurre, cómo van
ya parten de una idea y ya pues en el desarrollo la entiendes o no. Y es lo que se me hace bien chingón de la música. Y en este momento te digo, a partir de ese WhatsApp tuyo, es como cuando encuentras algo y empiezas a jalar el hilo, pues. Y empiezas a sacar el hilo y dices, chingado, aquí hay un chorro de cosas. Pues tú sigues sacando el hilo de una situación que parecía que no tenía mayor importancia. Digo, no, el tema es fresquísimo, o sea, el tema es fresquísimo, súper cool para escucharlo en el carro y decir, trae esta aura de buena onda. Exacto. Que dices, órale, todo va a estar bien chingón, ¿verdad? Big Time es, vaya, porque yo recordaba los otros temas, es más, hay como 3 temas que son más famosos de ese disco, pues. Pero ese de Big Time es como el feíto de los que hizo videos, ¿no? Pero claro, cuando lo encontré fue como, oye, esta rola está bien, pero nada más la puse en el WhatsApp, que curiosamente hay otro bajista, bueno, no termina, tú termina. Un apunte nada más. Adelante, Yossi, adelante. Para el Pato, Génesis tiene 2 etapas, ¿no? Exacto. La etapa donde Peter Gabriel es el frontman y de los principales compositores de las canciones, y luego una etapa posterior con Phil Collins, después de que Peter Gabriel se abre de Génesis para hacer su carrera de solista, donde Génesis se convierte, deja de ser un poco la banda de rock progresivo que fue en los inicios con Peter Gabriel y pasa a ser un rock más mainstream, más pop, ¿no? Más orientado a la parte melódica. Entonces, está bien complicado que quieras entender Génesis escuchando solamente la parte, a la etapa con Phil Collins. Exacto. Tienes que irte más para atrás a los primeros discos y entender primero que vas a escuchar rock progresivo. Que al escuchar rock progresivo la instrumentación es muy distinta a una canción tradicional de radio, comercial. Simón. Entonces te vas a encontrar con elementos bastante interesantes para la época, porque eran verdaderamente una gran banda que vale la pena estudiarla, escucharla. Y a raíz de ahí, cuando ellos entran a la parte donde quieren hacer lana, que se meten, acuérdense que Genesis estuvo muy presente en el MTV con los videos. Simón. Tuvieron un revival así del nombre de la banda Genesis, pues eran muy presentes, ¿no? Con los Land of Confusion y toda la parte de estos discos de esta época con Phil Collins, pues. Y luego Phil Collins deja Genesis, hace su carrera de solista, ya súper pop, ¿no? Y muy bueno también. Entonces, muy bueno dentro del género pop, por supuesto, pero que no tiene nada que ver con lo que Genesis hizo al principio, ¿no? No, entonces, aprovecha algunos elementos, pero traídos al contexto más suave, más accesible de la música. Vale la pena el apunte porque pues hay que poner las cosas en su justa medida, ¿no? Y el contexto de la banda pues inicia en una época muy anterior a todo esto, ¿no? Ya después Peter Gabriel en su parte solista hizo cosas importantes e interesantes, ¿no? Lo que comenta Miguel del uso de las percusiones africanas y todo este tipo de rolas como Vico, que era dedicada a un luchador social allá africano y todo esto. El gran hitazo de Sledgehammer, aquel video hecho en animación con plastilina, con monitos de plastilina, ¿no? Entonces, hay cosas que vale la pena escuchar. Yo creo, en lo personal, que la música no debe ser un gusto culposo. ¿Te gusta o no te gusta? Está bien porque es subjetivo. Pero tienes que darte la oportunidad de primero escuchar para tener elementos para manifestar si te gusta o no te gusta y no desecharla sin escuchar. No, ahora, por supuesto, te digo, lo que a mí me abrió la cabeza con ese tema fue el uso de los instrumentos en los arreglos. Eso se me hace súper cabrón y yo creo que vale mucho la pena si alguien está buscando nuevas cosas de arreglar una canción, buscar por ahí en el trabajo de Peter Gabriel, ¿no? Sí, claro. Entonces, a raíz, bueno, no a raíz de ese WhatsApp, sino que ya tengo rato ubicando a este bajista que tocó con Peter Gabriel, que es Tony Levin, que ya nos platicó aquí en el podcast de bajistas, el Chris. Tony Levin tiene un toque muy particular para tocar el bajo. O sea, no es un bajista que nomás esté apoyando a la melodía ahí en el fondo, tiene su propia técnica. Y entre otras cosas, me acabo de encontrar
un canal del bajista de Phil Collins que se llama, bueno, voy a leer su nombre, se llama Leland Sklar, un señor con una barba como de Santa Claus, güey, y está bien cabrón el canal de YouTube del vato porque hace unos videos como de 20 minutos, pero va a hablar de un tema que él tocó con Phil Collins, ¿no? Y de pronto son como 15 minutos explicando, bueno, pues aquí esta vez estábamos allá con el productor fulano de tal y en la tocada, bla, 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 y platica, bla, 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 te da como el contexto y empieza a tocar el bajo, güey, ¿sí? Y dice, y pone de fondo la música de Phil Collins y empieza a tocar el bajo, pero es un maestrazo, es como si hubiera un videoblog del bajista de Luis Miguel, pues. Entonces como y de pronto tú, pero es un señor, no sé qué edad tenga el señor, cabrón. Es más, deja ver. Estás, Pato, hablando de una institución en el bajo, ¿no? Correcto, correcto. Fue músico de estudio muchos años. Exacto. Y mucha gente lo ha jalado, ha tocado con muchas personalidades de la música, ha tocado muchos discos que has escuchado y que ni siquiera sabes qué es él, ¿no? Hay un episodio en el canal de Rick Piaro con este señor, lo entrevista ahora en la pandemia por Zoom, donde platica el señor pues de su trayectoria y de todo lo que hace y pues sí, muy interesante, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, son cosas que hay que ir pescando muchas veces al vuelo, hay que ir escuchando para ir entendiendo cómo se van generando las ideas al momento de construir una canción y de grabarla y sobre todo de ejecutarla en vivo, ¿no? Porque también tiene su chiste, muchas veces se graban cosas que resulta complicado replicar en un escenario, pero que pues a fuerza de la maña y el colmillo y la experiencia puedes ir sacando adelante. Fíjate que el Pato dijo algo bien interesante ahorita que obviamente por esto supongo que este bajista hace ese relato en los episodios cuando habla de las canciones, el contexto. Es bien interesante como cuando en una banda, sobre todo cuando no es una alineación fija, como bien dice Josie, que invitan a este músico y a muchos otros artistas consagrados a invitar a ciertos cuales músicos a participar con ellos, tanto en grabaciones como shows en vivo, porque pues ya saben lo que traen, ¿no? Pero obviamente tiene que haber una cierta afinidad y yo creo que eso sale del contexto de la convivencia. Yo pienso que la música es un lenguaje universal, independientemente del género que cada quien toque. Si tú te sientas a platicar con alguien que tú piensas que no tiene nada que ver con lo que te gusta, lo que te gusta tocar, siempre y cuando si es músico, vas a encontrar de qué platicar, ¿no? Y va a haber cosas que te van a enseñar y que vas a compartir, porque en ese universo de la música maravilloso existe todo eso, pues cabe todo eso, independientemente del género. Pues yo pienso que es así, que cuando te dedicas de forma profesional o como lo hacemos nosotros por mero hobby y pasión, hay muchas cosas que compartir con otra gente que hace música, muchas cosas que aprender y eso es lo que te crea esta convivencia que en buena medida yo creo que es lo que ha provocado, aterrizando aquí en el podcast, el invitar a otras gentes y que siempre nos han dejado algo y parece que ya los conocemos, ¿no? Por el simple hecho de que compartimos esta pasión por la música, ¿no? Sí. Muy bien. Este canal es muy, muy recomendable por esa parte en donde se avienta como literalmente como 10, 15 minutos. Eso es lo que vale más la pena eso, güey, que verlo tocar. Digo, obviamente verlo tocar, sí. Pero te digo, el contexto es lo que te crea la magia y esa es la magia de la música, pues. O sea, un poquito, exactamente. Si puedes, como bien dijo yo, si habrá bandas que a lo mejor tú piensas que no valen un peso, pero cuando conoces su historia, las ves de otra forma, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de los documentales y de la posibilidad que tenemos ya de conocer de viva voz de los músicos a través de YouTube, testimonios y experiencias y eso, es lo que te viene a mostrar una parte de la música que a lo mejor por el solo hecho de escuchar la música no lo ves, no lo captas, ¿no? Entonces por ese lado, yo creo que es bien, bien valioso esa parte del YouTube, de poder conocer a estos músicos y escuchar sus historias. A mí se me hace maravilloso, ¿no? Muy bien, vamos dando cierre, muchachos. Creo que ya nos extendimos un poquito. Hemos hablado de la música de los 90, hemos hablado de Peter Gabriel, de otros aspectos, la guerra y la música, etcétera, etcétera. Antes de irnos, lo que viene o lo dejamos de elementos sorpresa. Vamos dejándolo como sorpresa.
porque hay que confirmar ciertas cosas. Correcto. Pato, palabras finales. Pato. Se frició el pato. Se frició el pato. Bueno, pues no habiendo otro asunto que tratar en la sesión del día de hoy, la levantamos y procedemos a retirarnos. Este fue Ultrasónico Podcast, episodio 90. Y fue todo por hoy. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Bye.